reflexión que corresponde a este domingo es la continuidad del tema sobre la monarquía. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre, para darte las gracias, Padre, por tu cuidado, que nos permite, Padre, estar en el lugar donde vamos a aprender mucho de tu palabra, Señor. Oramos, Padre amado, porque abras nuestro entendimiento, Señor, porque permitas que lo que aquí sea expuesto podamos atesorarlo, Padre, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y así, Padre, poderlo compartir, Señor. Oramos, Padre, por el pastor Walter, bendícelo, Señor, guíalo. Permite, Padre, que lo que él nos va a enseñar también sea, Padre, de mucha bendición para todos los hermanos que estamos aquí y los que están, Padre, en las redes sociales. Oramos, Padre, por el trabajo que continúa en la iglesia, Padre, porque tú seas nuestro guía, porque tú dirijas, Señor, todo lo que aquí vamos a hacer para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuáles serían los motivos más comunes por los cuales nosotros oramos y le pedimos a Dios que intervenga? ¿Cuáles serían los más comunes? ¿Cuál? Salud, sí. Sí. Salud. ¿Qué más? ¿Cómo? Protección. Sabiduría. Alimentación. Alimentación. Provisión, trabajo. ¿Perdón? Pensé que había dicho. Vaya. Hay más, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo dicen? Sí. Por los ausentes, que serían los hermanos que no pueden venir, no que no quieran venir, sino que no pueden venir, ¿verdad? Porque por la familia, entonces, muy bien. Por los que no han conocido al Señor. Vaya, y es cierto, hay muchos más, ¿verdad? Porque quizás les da pena, no sé. Pero entonces, todo esto es en el área personal o es en el área social, esta petición. Porque cuando pedimos alimentación es para uno y la familia, ¿verdad? Sabiduría es para uno, me imagino. Protección para uno y la familia. Salud para uno y la familia. Trabajo para uno y quizá para algún miembro de la familia. A esto ya no, ¿verdad? Esto ya no es para nosotros. Y tampoco esto. Esta y esta ya no están en el área personal familiar, sino que están en el área un poco más de fraternidad. O sea, es pensar en otras personas, Ahora bien, ¿solo eso se pide? ¿Qué otras cosas pedimos? Por la paz en el mundo, los gobernantes, por la cuestión de seguridad también, ¿verdad?
Yo recuerdo que eso se hacía. Porque cuando hablamos de protección es para uno y la familia, pero la seguridad también es para otras personas. Incluso. ¿Cómo? Misioneros y pastores. Muy bien. Ya van a ver por qué estoy preguntando esto. Perfecto. Vaya. Vamos al libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Yo les decía el domingo pasado de que originalmente fue un solo libro, pero después lo dividieron en dos. Primer libro, segundo libro de Samuel. Samuel no es la persona que escribe el libro, son otras personas los que escriben el libro, ¿verdad? Entonces dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y pervirtiendo el derecho. Eso lo vimos el domingo pasado. Yo decía, en otras palabras, lo que cometían los hijos de Samuel era pecado. Hay pecados personales y pecados sociales también, ¿verdad? En este caso, ambos. Estos eran pecadores por cuanto cometían delito, pero a la vez cometían un pecado social, porque avaricia es soborno ahí. Y torcían el derecho. Estas eran prácticas pecaminosas. Eran prácticas pecaminosas. No andaban como el papá. Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces vienen los ancianos. ¿Cuál es la solicitud que le hacen los ancianos a Samuel? En el versículo 4. Queremos rey. Entonces, queremos rey, porque hasta ese momento Dios es el rey del pueblo. No hay ningún ser humano como rey. Ahora bien, según los primeros versículos entonces, ¿cuál es la justificación, el argumento de los ancianos para solicitar rey? Muy bien, el mal testimonio de los hijos de Samuel, que eran jueces. Este cargo no era un cargo religioso o espiritual, esos eran estos, los ancianos. Los jueces ya vimos que era, ¿verdad? Entonces, aquí, claro, Dios se comunicaba con los jueces, no solo con Samuel, con otros. Hay que leer el libro de Jueces, ahí se van a dar cuenta de un montón de cosas, ahí, cómo actuaban también muchos jueces. Estos no son los primeros así, hay otros ahí, ¿verdad? El mal testimonio de los hijos de Samuel, o sea, eran pecadores, y entonces los ancianos dicen, queremos rey. Esa es la lógica en un primer nivel. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios con la corrupción de estos hijos? Nada. ¿Tú por qué quieren quitar a Dios? Como que si Dios es el corrupto. ¿Por qué no dicen, no los queremos a estos?
qué no buscamos a otros que sean honestos? ¿Por qué? ¿Por qué le tiran la culpa a Dios? Sí se fijan en eso, ¿verdad? Vale. Entonces, queremos un rey. ¿Un rey qué? Un hombre. Rey terrenal. Ya no queremos a Dios como rey. ¿Por qué? El argumento es que estos hijos dan mal testimonio. Estos son pecadores. Entonces, si estos son los pecadores, ¿por qué no quitarlos de jueces? ¿Cómo se lo explican ustedes? ¿Cómo lo interpretan ustedes esto? Querían experimentar quizás lo de los otros pueblos que tenían rey. Sí, Y solo ellos no tenían rey terrenal. exactamente, exactamente. Porque quieren un rey igual que las demás naciones. Entonces, los cananeos, los de Fenicia, los arameos, los egipcios, todo el área de Mesopotamia, ellos tenían a Babilonia, a Siria, todos tenían un hombre que era rey. Y los ancianos son así, ¿verdad? Son honestos, puede decir uno, ¿verdad? Uno se puede ir ahí. ¿Por qué? Porque dicen, son sinceros, ¿verdad? Los ancianos. Queremos un rey igual que las demás naciones. ¿Por qué? Entonces se profundiza el cuestionamiento. ¿Por qué? Vamos a mantener esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿Dios de alguna manera les ha fallado al pueblo? No. ¿Cuál es la reacción de Samuel frente a eso? Pero para eso vamos a leer, voy a leer del 4 en adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, ya no de una tribu, ¿verdad? Ya no de una tribu, sino todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido, ¿verdad? Ya está viejo, en otras palabras. Viejo. Esto es un dato muy interesante, porque para ellos las personas mayores eran tratadas como personas que tenían mucha experiencia y por lo tanto mucho conocimiento. Eran valorados por la edad, pero también porque se presumía de que una persona así tenía sabiduría. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahí creo que hay una parte que es bien importante, ¿verdad? ¿Para qué quieren un hombre rey los ancianos? ¿Para qué? Para que los juzgue. Y aquí uno puede irse en la imaginación, ¿verdad? ¿No le gusta cómo lo juzga Dios? ¿Perdón? La justicia de Dios no le gusta, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los pecadores aquí? Pues, ¿verdad? ¿Quiénes son los que andan buscando alivianarse? ¿Cómo? Porque lo que están haciendo los ancianos
es cambiando toda la forma de ser. Y se cambia, ¿verdad? Todos sabemos eso, que se cambia. Pero ¿cuáles son las motivaciones del cambio? ¿Cuáles son los propósitos del cambio? Queremos que un hombre nos juzgue. Claro, ahí no dice el texto. Pero lo que sí dice el texto es que ya no quieren a Dios como rey. ¿Por qué? Porque quieren a un hombre como rey, igual que las naciones, y que este rey entonces los juzgue a todos. Eso sí dice el texto. Y entonces, si no queremos que Dios sea rey, entonces no nos va a juzgar. Uno infiere eso. Ya no nos va a juzgar Dios. Nos va a juzgar entonces el rey que elijamos. Y eso tiene dramáticas consecuencias hasta el día de ahora. Solo para que lo piensen, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios juzga de manera justa? Y un ser humano va a juzgar de manera justa a la imagen de Dios. Un ser humano. Bueno, solo para que lo piensen. Vamos adelante. Entonces, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y entonces, ahí es otra cosa que no hay que perder de vista, ¿verdad? Hay que valorarlo. Y entonces Samuel empezó a hablar con los ancianos, a decir, no. Samuel se puso a llorar, no, tampoco. Se enojó, va. Entonces lo que hizo Samuel fue orar a Dios. Antes de tomar decisiones, no después, antes. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dígame. Entonces, yo siento que también abusó Samuel que gobernaba el pueblo de su posición con Dios. Entonces, y aparte de eso, ellos traían ya esa genética de Egipto, de tenerse que buscar un rey. Entonces, hubo una voz para darle ese camino. Y lo que yo veo de esto que es muy interesante, muy importante, que lo va definiendo, es que cuando vemos a Jesucristo, Él votó todo eso, volvió a quitar todo eso, porque Jesús jamás, bueno, yo no he encontrado de ningún maestro que diga, cuando le dice a Dios, un rey, o el rey, cuando le dice, ¿cómo orar tu Padre? Padre, entonces él vota por yo creo que también mucho de la culpa de esa posición del pueblo es que realmente vi que enloquecido por Dios, Sí, vamos a ver esa cuestión más adelante también. Quisiera agregar
Dígame. Samuel tuvo fallas porque nombró a los jueces y a sus hijos a sabiendas que sus hijos no bien, ¿verdad? Y no pidió la dirección de Dios, pero hoy aquí que se la pone un poco difícil, ¿verdad? Los Sí. ancianos, entonces queremos rey. Ahí sí se asustó, entonces busca la ¿Por qué se asusta? ¿verdad? ¿Por qué se asusta Samuel? Porque ya él ya no va, Exactamente. ya no va a tener Exactamente. ni los hijos, Vaya, sino que todos los gobernantes de la tierra. vaya. Sí. ¿Se dan cuenta cómo es esta cuestión, verdad? Que uno a veces piensa y lee las cosas, pero cuando se detiene a verlas de otra manera y hacerle preguntas al texto, va respondiendo el texto. Y entonces uno va suponiendo cosas, interpretando de otra manera, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Era legítimo, era justo que Samuel eligiera a sus hijos, sabiendo y conociendo cómo eran sus hijos, porque este no es ignorante de cómo eran sus hijos. Uno conoce cómo son sus hijos. Este también sabía cómo eran sus hijos, porque los elige como jueces, porque no los quita. Y Samuel dice eso, los elige porque él ya estaba mayor, en el versículo 1. Entonces, bueno, entonces ocurre esto, ¿verdad? Versículo 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, lo que está diciendo Dios es, en otras palabras, ¿qué es? Que el pueblo, en términos generales, sigue con una práctica idolátrica. Desde que lo sacó de Egipto. Ya no es la misma gente que salió. Pero la práctica la mantienen y la reproducen. ¿Por qué no reproducen la justicia de Dios? ¿Por qué reproducen la idolatría pagana, pecaminosa? ¿Por qué se dedican al soborno, a la avaricia y a torcer el derecho? ¿Por qué es que no han aprendido de Dios a hacer la justicia, a cumplir el derecho, a honrar a la viuda, al huérfano, al extranjero, que el extranjero no es como ahora, ¿verdad? Pero ¿por qué no han aprendido eso? ¿Por qué sí han aprendido esto? Porque entonces, aquí decíamos, por supuesto que estos son pecadores. ¿Por qué? Porque son idólatras. No todo el pueblo, a eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero entonces los ancianos están pidiendo un hombre que los gobierne para que los juzgue. Como que si quitando a Dios, la justicia va a llegar. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Perdón? Ajá, ¿cómo así? Muy bien, muy bien. Dígame. La historia humana se repite, como que
Ujú. que nos vamos olvidando de Dios, de los cuida, y entonces queremos como adorar a ese Dios. Ujú. Ya dejamos de adorar a Dios, nos hemos olvidado, ¿verdad? Y nos tocaban tampoco ¿Es más fácil? Es más fácil controlar a un rey que a Dios. Ah, eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil? Porque Dios es incontrolable. Ujú. Y nos troncha la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que hacer la voluntad de quién. Ajá. Y entonces estos no lo han hecho. Ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Exacto. Las abandonaron. Dígame. Aquí quieren estar pidiendo rey para el pueblo colombiano. Sí. Y el pretexto que ellos ponen es ¿Qué? porque los hijos no andaban, bueno, vivir. Y que este está viejo. Como Samuel ya estaba viejo, y Samuel olvida también que como he dicho, los jueces son solo para una vez. Ujú. Y ya el rey ya domina más. Ujú. O sea, tiene todo el poder. Pero estos ancianos piden rey, pueden también, más que todo, como pretexto, aparte de que el Samuel ya está viejo, que los hijos son amados, son dados al soborno. Entonces, eso es lo que ellos ponen, ¿sí? Pero tras de eso, estos ancianos también quieren liberarse de la justicia de Dios y entonces tener un rey a quien ellos sí puedan sobornar. Porque Porque yo... Dios no lo puede. Exacto. No tranza con eso. A Dios ningún ser humano lo va a dominar. Pero a un rey sí, como decía el hermano. Ahora bien, esto también es clave, porque un hombre me va a juzgar según los criterios del hombre, no los criterios de Dios. Esto lo plantea Dios, no lo dicen los ancianos. Así como han venido haciendo con sus ídolos desde que los saqué de Egipto, eso lo dice Dios. O sea, dejémonos de cuento, pues, ¿verdad? Este pueblo ha venido desde que lo saqué en la misma actitud idolátrica. No es a vos que te están rechazando, sino que a mí me están rechazando. A mí es que me están rechazando. Dios no deja de ser Dios porque ya no es rey. Dios no deja de ser Dios si no hay ningún ser humano. Dios sigue siendo Dios. Con el planeta Tierra o sin el planeta Tierra. Entonces a mí me da la sospecha de que estos y la gente, la mayoría de la gente, que le voy a decir pueblo, que sigue estas prácticas idolátricas, para ellos Dios es irrelevante en su vida diaria. Para los hijos de Samuel, Dios es irrelevante en su vida diaria. ¿Por qué? Por esto. Por el cometimiento de pecado. ¿Creen que podemos aprender algo de eso en la actualidad? Porque Dios tiene que ver con nuestra vida práctica, ¿verdad? Según estos eran así. Ah, no, pero es que yo no soy así, avaro.
Yo no doy soborno ni me dan soborno. Yo no tuerzo el derecho, rectecito lo mantengo. ¿Cuál va? Entonces, por eso decía la primera pregunta al inicio. Allá viene una de tus... Entonces, versículo 8. El 7. Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo, de todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Imagínense. Pero uno puede desechar a Dios de manera confesa, verbal, o de manera implícita, ¿verdad? Actitudinal también. Cuando hago lo que a mí me da la gana, siempre, y que allí, por ejemplo, en la Biblia dice tal cosa, pero a mí me vale. Entonces, como decía yo la vez pasada, y entonces tenemos realmente fe en Dios, ¿o qué es lo que tenemos? Es como esto. Mantienen sus ídolos. Obviamente, esta gente lo que practica no es la voluntad de Dios, sino que están ensimismados en sus idolatrías, en su pecaminosidad. Entonces vienen estos y le solicitan a Samuel, bueno, danos un rey. Queremos un rey, o sea, un hombre igual que las demás naciones y que nos juzguen. Y que no era todo lo contrario. ¿No les había dicho Dios ya antes? Eso ya lo vimos. Que Israel, como nación, como pueblo más que todo, iba a tratar de incidir en los demás pueblos. ¿Ah? Y que iba entonces a incidir de tal manera de dar a conocer en qué Dios tenía Israel fe, confianza, esperanza. Y no eran las demás naciones los que iban a incidir en Israel. Mire, qué bonito va. O sea, si la sociedad así, porque no toda la sociedad es que sea pecaminoso, ¿verdad? Si no la cuestión pecaminosa nos diga a nosotros, es que ustedes tienen que actualizarse, pues ponerse en onda, ¿verdad? Cabal, vamos a ver eso el otro domingo, capítulo 1 de Isaías. Vamos a ver ahí lo de la celebración litúrgica, las celebraciones, cuáles son las implicaciones prácticas que tiene eso. ¿Es el comienzo, es el final de una celebración? ¿Es fruto de algo la celebración? Cuando Isaías plantea eso en el capítulo 1, por ejemplo, y levantan las manos, ¿para qué? Sí han leído ese texto, ¿verdad? Bueno, yo no me lo sé de memoria. Yo solo me sé uno que dice, y Jesús lloró. Ese es el único que me sé, pero no sé dónde está. ¿Cómo? Ahí está. Que dicen que es el versículo más chiquito, ¿verdad? Y Jesús lloró. Vaya, pero algo me sé. Pero bien, entonces, esta era la cuestión del proyecto, o sea, del reino de Dios era esto. Todavía sigue siendo eso. ¿Verdad? La persona creyente, la persona que tiene fe en Dios, anuncia, testifica de ese reino de Dios. De lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso hacemos con otras personas. No, hombre, no vayas a la iglesia, ¿para qué vas a ir? Venite a divertirte, mejor vámonos aquí. Ah, vaya pues, vaya, y se van. Esto es lo que está ocurriendo. Y son los ancianos del pueblo, entonces igual que las demás naciones, quieren ellos. O sea, quieren parecerse a las demás naciones, con las que Dios no ha estado acompañándoles. ¿Tienen algún comentario? ¿No? De esa
El deber ser. Ah, no, claro, el deber ser, sí. Pero el ser, en la práctica, creo que los cristianos estamos siendo influenciados, absorbidos por las prácticas de una sociedad que no quiere algo. Exacto, exactamente. Nosotros deberíamos de ser luz Ajá. y sal de la tierra, Exactamente. pero estamos fallando. Sí, sí, sí. Comenzando por mí mismo. Entonces, es que ahí estamos todos. Y entonces, la cuestión es que, ¿cómo incidir en eso? Yo recuerdo, pero antes voy a darle chance. Dígame. Le van a dar el micrófono. Sin embargo, vemos, por ejemplo, cómo en vez de ser luz, como lo demanda Jesucristo, se ha acompañado a toda la oscuridad. Para el caso, por ejemplo, Hitler iba a la iglesia los domingos y fue bendecido hasta por el Papa, lo bendijo. Y así a Mussolini, cuánta gente, gobernantes que fueron genocidas, fueron, bueno, asesinos, y iban a la iglesia, y la iglesia jamás se proclamaron o estuvieron en contra de lo que hacían en ese entonces. Y muchas veces en nuestros pueblos de igual forma, cuando una iglesia va caminando con su deber ser, entonces tiene la capacidad espiritual de hacer llamados a los gobernantes de caminar por donde debe ser. Sí. Traigo cuenta de esto porque estamos viviendo en una etapa en la historia que es bien difícil, bien compleja, si podemos llamarla así, en la que el poder del hombre, el deseo de que los hombres gobiernen e impongan sus propios criterios, nos hemos alejado, y los políticos nos han alejado del verdadero sentir de Dios. Sí. Y ahí que vemos guerras que no tienen razón de ser, acciones que lo que están llevando es a la destrucción del planeta en un futuro si no se logra quitar eso. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que tener esa luz profética de decirlo, al igual que le dijeron a Samuel, mira, tus hijos son corruptos. Y entonces también es de pensar después de que, porque lo estaban haciendo, no se quedaron callados también, hay que verlo por ese lado también. ¿Qué hubiera pasado si hubieran quedado callados? Hubieran seguido haciendo lo mismo y a saber qué más. Muy bien. Gracias. Está bien, gracias. Entonces, en otras palabras, la práctica idolátrica es la práctica del pecado. El pecado es el que ha incidido en todo esto. El pecado que viene de algunas... No. El pecado que tiene la gente. La gente. El pecado no es abstracto, es concreto. El pecado, aquí está. La justicia, aquí está. La voluntad de Dios, aquí está. El punto es la práctica. El punto es conocer. El punto es escudriñar la palabra de Dios. El punto es extraer de allí qué es lo que Dios quiere para nosotros. El punto es practicar eso día con día. Uno no se hace salvo levantando la mano. Uno no se salva por levantar la mano. Eso solamente es un acto donde yo le digo a la gente, ya me comprometí con Jesús y lo he aceptado como mi Señor y Salvador, y entonces a partir de ahí yo empiezo a cumplir la voluntad de Dios hasta que me muera. Pero el punto es hacer la voluntad de Dios. Porque si uno piensa de que por levantar la mano ya se salvó, yo lo pongo en duda, ¿verdad? Ese es como los alcohólicos.
el haber dicho de que me voy a inscribir en una reunión de un alcohólico anónimo, de un grupo de alcohólicos anónimos, me va a quitar el vicio. No les lo quita. Tiene que practicar no tomar, entre otras cosas. Entonces, esto es la gente que está viviendo en esta época es la que estaba en la práctica del pecado a través de la idolatría. Este es el acto físico, externo, visible, la idolatría. Y eso dice Dios que lo tienen desde que los sacó de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Le dice a Samuel, ahora en el versículo 9, ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey. Versículo 10. Bueno, Dios está claro cuál es el asunto aquí, ¿verdad? Entonces, ¿no lo quieren como rey? Bien, está bien. Entonces le dice Samuel, habla con la gente, con el pueblo, y adviérteles lo que les va a pasar. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Aquí vamos a hacer otro ejercicio. Si quieren, es de leerlo, si quieren lo leen así en silencio, del versículo 10 hasta el versículo 17. Y hay que destacar cuáles son las implicaciones sociales, económicas, llamémosles espirituales y políticas de tener un rey. Porque todo tiene consecuencias, ¿verdad? Así que hay que leerlo en silencio unos 5 minutos y luego vemos eso. Lo voy a leer para continuar. Refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestras asnos, y con ellos hará sus obras.
diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Bueno, hay algo muy interesante en el 18, ¿verdad? Y dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Rey quiere? Vaya, ¿cuáles son las implicaciones sociales de tener un rey? Según el texto. Sociales, económicas, espirituales. Vuelven otra vez a ser esclavos, igual que estaban en Egipto. Retornan a la esclavitud, solo que ya de otra manera, ¿no? Ya no es Egipto. Cambia la organización. Cambia la organización. ¿Cómo así? Porque ahora va a haber hombres que van a reinar, no va a haber jueces que Ajá. Así, sería el cambio de la organización social, ¿verdad? Dejan de ser el sistema de jueces y se entra la monarquía. ¿Cómo así? el pueblo no debería decir, pero con esto que les va a quitar todo, les va a quitar los animales y van a tener que servir trabajando para él. Sí. El 10% de qué les va a quitar. Sí, ahí dice, los diezmará. De sus rebaños, de su ganado, dijeron. Todo ganado. A los hijos. Y es el de nuestra niña y de nuestro olivar, y lo dará a sus siervos. Sí. ¿Perdón? También, ¿verdad? Por eso va a diezmarlo. ¿Lo va a pagar el rey o lo va a pagar el pueblo? Así pasa hasta ahora. A uno le descuentan el 10% de la renta. ¿Cuánto es el del IVA? 15 o 13%. Cualquier churro, gaseosa que compren, ahí va el IVA. La gaseosa es más barata, es 13% más barata. El rey no tiene tierras, el rey no tiene propiedades, el rey no tiene ganado, el rey no tiene sirvientes. Por eso es que va a llamar a hijos y a las hijas. ¿Perdón? A los mejores, dice ahí, ¿verdad? A los mejores jóvenes. Sí, no tenían ejército, pero entonces ustedes saben, ¿verdad?, de que si ustedes quieren tener un rey, tenemos que defendernos, protegernos de los enemigos que nos acechan, ¿verdad? Entonces, como hay demasiados enemigos y Israel está siendo presionado por los demás pueblos, entonces tenemos que tener un armamento. Ah, ¿y quiénes lo van a construir? Sus hijos van a construir sus armas. Pero tampoco hay nobleza, es verdad. De nobles no tenían mucho, pero... Exacto, ¿verdad? Porque con la monarquía empieza una diferenciación, una estructura social y económica determinada. ¿Qué es lo productivo de una monarquía en general? En general, no estos. No. ¿Qué producen los monarcas? ¿Y quién los mantiene? Por ejemplo, el rey de Inglaterra, ustedes piensan que vive del aire. Es millonario. Y a mí me... ¿Perdón? Sí. Y entonces, sí, Carlos, aunque le llegó el día, ¿verdad?, de ser rey a Carlos, porque era el eterno segundo. Pero entonces había una cuestión económica determinada.
Ellos tenían que diezmar también la cosecha. ¿Sí? Vaya. Les iban a quitar tierras, pero las iba a trabajar el rey y su familia, el rey y los demás, ¿verdad? Es que no me acuerdo cómo se llama eso de los príncipes y la corte esta, ¿verdad? Sí, vaya. Gracias, muy amable. Entonces había que mantenerlos a esos también. Había que pagarles. Y como el rey no producía la gente. El pueblo producía. Y eso es perverso, ¿verdad? Imagínense cómo es la cosa. ¿Cómo es la cosa? Antes de tener rey, el pueblo pagaba todo esto. ¿Les quitaban todo esto? No. Pero como rey querían, ¿verdad? Aquí tenemos un dicho bien popular que refleja bien esta cuestión. Y el versículo 18 que dice: clamarán aquel día a causa de su rey que ustedes han elegido, mas Jehová no les responderá aquel día. Y es interesante lo demás que viene, ¿verdad? También, no solo en el texto, sino todos los demás libros, porque para mí es fundamental reflexionar mucho aquí, porque se da el quiebre, hay una ruptura ahí del proceso y de la población. La población no quiere nada, la mayoría de la población no quiere nada con Dios. Y Dios dice que se ha metido en las cuestiones idolátricas, han adorado a otros dioses, desde que salieron de Egipto. Lo llamó en los 10 mandamientos. Después Josué, y les dice: quiten los ídolos que tienen entre ustedes, pero no los quitan. Por eso no entienden a Dios. Por eso no hacen la voluntad de Dios. No por la dureza de su corazón, lo obstinado de sus mentes, sino porque no quieren hacerlo. Si esta cuestión es de querer y de compromiso, o te comprometes con Dios y haces su voluntad, o no te comprometes, pues, ¿verdad? Pero esta cosa no es de andar en términos medios. Sí, me comprometo, pero un 10%, hago la voluntad de Dios un 15%. Este rollo no es así, ¿verdad? Entonces, tener una monarquía tenía implicaciones sociales, económicas, políticas y también espirituales. Dios dice allí: ese día me van a clamar, pero no les voy a oír. Sí, duro, ¿verdad? Pero es muy revelador para mí. A mí esta onda iba a decir, pero no la dije. Es fascinante esto. Es fascinante porque nos plantea realmente cómo es la cosa. Nos plantea que toda decisión del ser humano tiene consecuencias. Si uno es fiel a Dios, tiene consecuencias. Y si uno es idólatra, tiene consecuencias también. El pertenecer a una de las tribus no le garantizaba a este pueblo ser de Dios. Sino ser un idólatra no me hace pueblo de Dios. No me hace obedecer a Dios, ser idólatra, o sea, pecador. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Cuando es el rey el que domina,
Él es el dueño de todo, hasta lo de las personas. Entonces, pero a pesar de todas lo que les dijo Samuel que les podía pasar, ellos insistieron, queremos rey aún así, ¿verdad? La hermana Loli también. Sí, solamente un comentario de que otra vez lo que ya había pasado allá cuando en Josué 24:15, ¿verdad? Entonces ellos creo que ya no estaban sirviendo a Dios, no habían escogido a Dios, y que hoy en día también nos puede pasar si dejamos de buscar a Dios, de servirle y alabarle a Él. Sí. Nos podemos ir por ídolos que nos engañan. Esto para mí es muy bueno porque me hace reflexionar en mí, no en los demás, en mí. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Y cuál es mi compromiso con Dios? ¿Anda un poco mal el compromiso? No, bueno, hay que fortalecerlo. ¿Cómo lo fortalezco? Un compromiso con Dios. ¿Cómo creen ustedes que sería fortalecer el compromiso con Dios actualmente? ¿Cómo sería? Sí. Que me permita servirle, obedecerle y autoexaminarme si realmente estoy haciendo lo que el Señor me dice. Quizás en cuanto a ir a la evangelización, pero también cuidando mi buen testimonio, porque también con eso le estoy hablando a los que no conocen del Señor. Sí. Ahí fundamentalmente, ¿alguien más? Dígame, Laura. Bueno, en el contexto de lo que sucedió con el pueblo, ya venía un antecedente de cómo habían vivido en esclavitud. Entonces hubo una contaminación del pueblo. Entonces esa contaminación es la que llevaron ahí, ¿verdad? Nuevamente, y cuando piden el rey, ¿verdad? Ya ahí era bien limitado las personas del pueblo que verdaderamente estaban siguiendo la voluntad